Qué bueno es encontrarnos nuevamente en este estudio de la Palabra de Dios. Recuerde usted que estamos recurriendo a alguna parte del libro de Apocalipsis, que sería interesante que usted quizás se leyera ese libro porque se habla de Cristo. En realidad Cristo es el centro del libro. Se lo ve como sacerdote, que se lo ve como legislador, como príncipe y señor de señores. Está toda una gama extraordinariamente linda. Pero recuerde usted que vamos a centrarnos en Apocalipsis 14, los 3 mensajes angélicos. Y de eso vamos a conversar en esta semana, un momentito, acerca de lo que significa esto, porque necesitamos ampliar el conocimiento, porque el conflicto, y eso lo vamos a repetir muchas veces, el conflicto continúa, está presente, y no queremos que nadie se pierda en realidad por estas cosas. Entonces, Apocalipsis 14, fíjese, ya estamos entrando en el problema, en la situación puntual acá, 14. Dice acá, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y el versículo 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué le parece este texto como centro del estudio? Bueno, es la última parte de Apocalipsis capítulo 14, donde se refleja una de las tareas de Jesús en su segunda venida. A Jesús se lo representa como el Hijo del Hombre, pero con una corona de oro, porque ya viene como rey. Jesús en este momento está como sacerdote en el cielo, intercediendo por nosotros, pero se sacarán esas vestiduras de sacerdote y Jesús recibirá las vestiduras de rey para venir a esta tierra. Y aquí menciona que Jesús viene en las nubes del cielo con una hoz, que la hoz representa, aquí en Chile le llaman una echona, así se le llama en algún lugar, que es un instrumento, una herramienta para cosechar lo que ya maduró. Jesús viene en un momento en el cual está maduro el bien, el pueblo de Dios, el remanente, que ya tiene el carácter de Cristo, que ha madurado en su santificación, y también las uvas, esto representa el trigo, el pueblo de Dios, y las uvas representan la maldad de aquellos que también maduraron, así como Satanás maduró en el cielo en su maldad, también los seres humanos en la tierra madurarán, en este caso, en la maldad. No hay un terreno neutral. Jesús viene a cosechar el trigo para llevárselo, y como dice el texto que vas a leer allí, el lagar que representa la destrucción de los impíos. Ahora, en realidad, Apocalipsis 14 de en adelante es un mensaje de misericordia de Dios a la raza humana, y que tienda el ser humano, nosotros, a confiar más en la justicia de Cristo que en la nuestra. Porque esa es una situación, a veces uno puede tener mucho conocimiento y creer que puede perfectamente decidir cosas, pero en realidad no puede frente a situaciones así. Y cuando uno habla estas cosas, algún pensador quizás con una gran influencia, digamos, no cristiana, podría argumentar, ¿ves? Son sumisos, no pueden actuar, porque tienen que estar pendientes de que lo que le dice Jesús, ¿ve? Entonces, en Marx se vio eso mucho, que se estaba pensando que éramos seres que teníamos que estar bajo la supervivencia, la sujeción, bajo el dominio de alguien, y no podíamos ser libres.
Esa es una equivocación garrafal, porque la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis que en realidad somos libres. Sí. Y Dios lo que sí pide, que miremos las cosas y tomemos una decisión por Él. Si no la tomamos, sufrimos la consecuencia de eso. No es que Dios nos dé un problema, no entre en un problema, sino sufrimos esa consecuencia. Estaba mirando acá que en realidad hay varias cosas que vamos a tener que conversar, porque cuando uno toma decisiones religiosas son decisiones eternas. Y uno no debe esperar cuando ya la vida comienza a terminarse para tomar decisiones por Cristo. Porque puede su corazón también ponerse muy duro y rebelde y no aceptar al Señor. Claro, efectivamente lo que estamos leyendo ahora nosotros en esta última parte de Apocalipsis 14 nos menciona la realidad que va a ocurrir en los días venideros con este mundo en el cual nosotros estamos viviendo, que de hecho estamos viviendo los tiempos del fin de la historia del mundo, y va a ser una época de grandes definiciones. Muchos van a ser escogidos por parte de Dios. Va a haber una salida, como se va a mencionar en los estudios futuros, una salida de Babilonia hacia el pueblo de Dios, y va a haber también un zarandeo dentro del remanente, y finalmente Jesús viene a cosechar la gran cosecha de los días finales, donde va a ser un espectáculo la resurrección de los que han creído en el Señor, y también la destrucción de aquellos que le rechazaron. Y es esto, por eso muchos hablan de Apocalipsis como un libro que hay que tenerle temor, porque Apocalipsis habla de destrucción, habla de definiciones. Está hablando aquí del fin del mundo, donde no quedará nada, porque es así lo que menciona el libro, pero también hay mucho mensaje evangélico para que nosotros estemos dentro de ese pueblo que va a esperar a Jesús en su venida y seamos parte de aquellos que son trigo, que Jesús va a cosechar con su hoz, con su propia mano. En cambio, los otros, que son las uvas, van a ser cosechadas con los ángeles y van a ser puestos en el lagar de la ira de Dios. Son dos destinos y son advertencias. Esta es una advertencia para nosotros y para todos aquellos que lean el libro de Apocalipsis, un llamado de Dios que nos hace a tiempo. En el libro de Mateo, sí. Es un libro también extraordinario. Sí. Capítulo 24. Señala que Jesús está saliendo del templo con sus discípulos. Y aquí yo veo cómo el discípulo confiaba en las cosas físicas. Porque mira, algunos autores dicen que quizás había un sol se estaba colocando y ese edificio era refulgente, maravilloso. Mármol. Mármol, ¿no es cierto? Entonces ellos le dicen acá y Jesús le dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, esto tienes que protegernos y si venimos aquí nos vamos a proteger. Respondiendo el Jesús, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Terrible lo que está diciendo Jesús, eso lo está diciendo los discípulos. Y de hecho ellos lo vieron en vida, algunos quizás, ¿no es cierto?, porque el año 70 fue realmente destruido. A pesar de que se quiso guardar porque era una cosa muy hermosa, la ambición hizo que se destruyera. Pero en el versículo 14 me interesa a mí leerlo, porque dice, y será predicado el evangelio del reino, ¿no es cierto?, del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, estamos haciendo énfasis de que esto se va a acabar. Esto no va a seguir, no va a continuar, no va a ser por siempre. Dios va a poner fin, pero tiene que cumplirse esta profecía que es la última que está diciendo aquí, diciendo, y será predicado el evangelio. Y el evangelio que tiene que ser el evangelio del testimonio que yo tengo de mi relación con Dios. Bueno, muy hermoso ese texto porque es una promesa. Ese texto, San Mateo 24:14, es una promesa de Jesús, que su evangelio y el poder del evangelio será predicado a través de su pueblo.
Así es que agradecemos porque eso se está cumpliendo y seguirá cumpliéndose. Ahora, habíamos quedado que Dios va a poner fin a todo lo que va a estar sucediendo. Y algo que la Biblia hace énfasis, especialmente en el libro de Apocalipsis, en el libro los Evangelios, es su segunda venida. Él viene en realidad a buscarnos. Y yo encuentro acá en Apocalipsis 14:14 que hay un texto que es bien bonito, quizás para leerlo. Perdón. Mateo 14:14. Porque, ¿qué es lo que pasa? No sé si tú has escuchado, e incluso en la Biblia está, dice, pero el Señor retarda su promesa, dice, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está? La hemos visto desde niños. Segunda de Pedro 3:9. Claro, dice, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener cuidado con eso porque Dios tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos, 14:14. Dice acá, mira, estoy leyendo aquí la venida del Hijo del Hombre. Apocalipsis 14:14 decía, ¿te acuerdas tú qué es lo que decía? Y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, y aquí una expresión me gustaría que la conversara. Dice, semejante al Hijo del Hombre. Ese título que se pone varias veces el Señor aquí como Hijo de Hombre. Sí, y tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Bueno, aquí hay dos simbolismos importantes. Hijo de hombre no es simbolismo, sino que Jesús ocupó mucho ese título, esa manera de describirse a sí mismo, porque Jesús vino a esta tierra siendo Dios, despojándose de su divinidad, y se hizo hombre, perfecto hombre, aunque era perfecto Dios. Y Jesucristo venció el pecado, venció a Satanás, dependiendo de Dios y como hombre. Y se le llama Hijo del Hombre porque era hijo de Adán, pertenecía a la raza de Adán. Y como hijo y representante de Adán, obtuvo la victoria como hombre, y es por eso que allí está el mérito de la victoria de Jesús y del sacrificio de Jesús. Y también, como tú mencionaste, venían las nubes. Cuando se menciona la palabra nube, allí tenemos nosotros un simbolismo, porque en Daniel 7, versículo 13, habla del Hijo del Hombre que viene como en las nubes y se presenta ante el juez. También Jesucristo dice que Él va a venir en las nubes del cielo. En realidad la nube, la palabra nube, representa la segunda venida de Cristo y siempre ha estado relacionada con la venida del Señor. Igual que los apóstoles, cuando Jesús ascendió, en Hechos capítulo 1, 9 al 13, allí ven los apóstoles a Jesús que sube hacia el cielo hasta que las nubes del cielo le ocultan y los ojos de ellos estaban fijos allí en el cielo mirando a Jesús. Por lo tanto, no hay duda de que este texto que has mencionado, Raúl, allí, que estás leído, representa la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahora estoy pensando en los últimos momentos de Cristo en la tierra, cuando fue arrestado, llevado al concilio, cuando fue puesto allí ante el concilio. Hay unas expresiones que dicen algo que uno a veces las pasa por alto y se da por sentado lo que está comentando. Es terrible lo que pasa a Jesús. Pero mira, el versículo 62 en este contexto dice, porque dice que él callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote, fíjate interesante esto, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Esta es una pregunta muy directa. Está en una situación de arresto delicado. Sí. Y decir que es el Hijo de Dios es terrible aquí. Porque ellos creo que estaban pensando que era un hombre cualquiera. Nunca lo aceptaron como el Mesías, su Salvador. Qué triste condición. Pero el 62, Jesús responde. Y Jesús le dijo, yo soy. Oye, qué terribles expresiones. Podría haber mandado ángeles y haberlos destruido a todos con solo esa expresión. Pero dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios
y viniendo en las nubes de los cielos. O sea, lanzó esta expresión extraordinaria en un momento en que él estaba por entregar su vida. Cierto. Bueno, los judíos y la religión de la época tradicional no comprendieron la divinidad de Cristo ni tampoco la humanidad de Cristo. Como tampoco ahora hay personas que es un tema difícil, no es fácil, porque también es un misterio que nosotros vamos a estudiar por las edades sin fin. Cómo un Dios tan grande se humanó en un cuerpo humano y cómo ese cuerpo humano va a seguir permaneciendo con Cristo como divino por toda la eternidad. Y cómo se va a representar ese cuerpo humano ante todos los ángeles y que Jesús no se va a despojar de la humanidad. Eso tampoco lo entendemos. Sin embargo, Jesús aquí se declara como el Hijo de Dios, y al decir soy Hijo de Dios, que es un término bíblico también, que está diciéndole Jesús en otras palabras al sumo sacerdote, yo también soy Dios, soy el Hijo de Dios, no soy solo hombre, soy Dios. Y es allí cuando le dicen blasfemia, se hace pasar por Dios, porque ellos no lo aceptaron. Nosotros como cristianos tenemos que aceptar a Cristo como el Hijo del Hombre, con todos los méritos que tuvo como hombre, pero también tenemos que aceptarlo como Dios. No pensar que es un ser creado o que es un ángel, sino como el Dios supremo, con todas las características y esencias de la divinidad. Ahora es interesante porque, fíjate, estaba mirando Apocalipsis 14:14, toma esta misma idea. Cristo en el Evangelio, ¿no es cierto?, en Marcos, mientras estaba siendo juzgado, dice que y veréis al Hijo del Hombre sentado, ¿no es cierto? Y Apocalipsis, que está cerrando y está dando a conocer este mensaje tan extraordinario, dice, miréis aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Ve? Vuelve otra vez casi las mismas palabras desde allá, cuando estaba en la tierra, ahora en Apocalipsis, al final del conflicto. O sea, se cumple esto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque algunas personas colocan estas cosas así como muy utópicas, así, no puede ser. ¿Cómo puede ser esto? Ustedes viven a veces en un mundo, ¿no es cierto? No sé de qué mundo, pero es una realidad que en la medida que uno se acerca a Dios y le pide, Él le va infundiendo, ¿no es cierto?, el conocimiento y le va entregando las herramientas para entender este tipo de cosas. Sí, pues efectivamente, aquí nos muestra lo que tú has mencionado, una segunda venida de Cristo visible, en gloria, no una segunda venida de Cristo en secreto, sino que todos lo van a ver, tanto el trigo como las uvas van a contemplar a Jesús, unos para vida eterna y otros para destrucción, y nos está mostrando a nosotros en qué va a terminar el mensaje final de los tres ángeles, porque esta parte que estamos estudiando ahora, estamos estudiando la parte final de Apocalipsis 14 con el resultado del mensaje del tercer ángel, quienes serán salvos en Jesucristo y quienes rechacen ese mensaje. He leído más de una vez los tres mensajes. Sí. Son realmente extraordinarios, uno los va entendiendo, pero fíjate que en el versículo 1 del capítulo 14 dice, miré aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él de su padre escrito en su frente. O sea, características muy especiales. No es tema del 144,000, pero algunos piensan que puede ser literal y otros puede ser un número simbólico de quienes han estado realmente sufriendo las consecuencias de la persecución. Pero el 2 dice, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y una voz que decía de los arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo. Voy a dejar hasta ahí el texto. O sea, la salvación se obtiene y como resultado aparece algo nuevo, que ese canto no lo canta cualquiera porque es la experiencia que se ha tenido con el Señor. Dentro de
de lo que hemos estado conversando, que hay un conflicto, que se traslada a la tierra, ¿no es cierto? Pero hay un vencedor que es Cristo y nos ha traspasado a nosotros el vencer. Por medio de él nosotros podemos ser vencedores. Ahora se describe aquí 14:14, ¿no es cierto? El que tiene una corona de vencedor. Y sobre su cabeza, uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una voz aguda. Esa es una corona de vencedor, de rey. Lo interesante es que Apocalipsis, en la última parte, presenta a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, venciendo. Ahora, ¿quiénes van a vencer? ¿Será posible vencer? ¿No será posible vencer? ¿Qué crees tú o qué impide que nosotros podamos vencer como él? Bueno, es un tema muy importante, Raúl, porque no siempre está claro en aquellos que somos cristianos y que queremos salir adelante, queremos salvarnos, aceptamos a Cristo, porque hay una parte divina que Cristo la hizo, hay una parte divina que dirige el Espíritu Santo, y también hay una parte divina donde intervienen los ángeles de Dios. Dios ha hecho todo lo posible para trazar un camino a través de Cristo y a través de su palabra, de sus promesas, de sus profecías, para que nosotros andemos en el camino estrecho que llega a la vida eterna. Pero también hay una parte humana, que Dios, tal como nos entregó a nosotros el libre albedrío, nos entregó a nosotros esa facultad de decidir y la facultad de esforzarnos, de hacerle empeño. Jesucristo utilizó esa palabra, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, y es por eso que la victoria depende de ambas cosas. Dios ha hecho todo para que nosotros seamos salvos en Jesucristo, pero nosotros como parte humana tenemos que esforzarnos también, dedicando tiempo a la lectura de la Biblia, dedicando tiempo al arrepentimiento de pecados, dedicando tiempo a la lectura de los mandamientos, a clamar a Dios, a la oración, a estudiar, a revisar nuestra vida, porque generalmente nosotros en el examen personal que hacemos no nos felicitamos. Nosotros como cristianos generalmente hacemos un examen de conciencia para ver cómo estamos y siempre salimos mal. Generalmente en ese examen de conciencia sabemos que tenemos que recurrir a Cristo para pedir el perdón de los pecados y para que Jesús nos perdone, nos restaure. Entonces, ese es el proceso de la santificación. Es por eso que la victoria es una lucha, es una batalla que es diaria y que nosotros no debemos descuidarla, porque hay una salvación muy grande que ganar, un cielo tan grande que obtener, y hay un infierno que eludir. Es por eso que, como Raúl preguntaba, esta victoria, el ser vencedores, implica aprovechar lo que Dios ha hecho, no descuidarlo, no menospreciarlo, pero también poner del esfuerzo humano, de la lucha humana. Fíjate que pensando en eso, algunos se trasladan y piensan que Santiago era el hombre que hablaba de las obras, ¿se acuerdan? Sí. Lutero no le gustaba el libro de Santiago, deberían sacarlo de ahí, dice. Ahora, quizás un ejemplo muy simple. Si tú vas por un camino y alguien te dice, mire, yo conozco este sendero, yo lo pasé, váyase por ese. Y uno lo mira, yo lo miro, y veo que este está mejor que el otro. Pero me dijo por ese. Claro. Entonces, te fijas que es una cuestión de decisión. Si alguien que conoce el camino me dice, anda por él, anda. Ahora, en el crecimiento espiritual, Jesús habló aquí en Marcos capítulo 4, versículo 16, la parábola de la semilla, el crecimiento de la semilla. Cierto. Dice, por ejemplo, decía además, así es el reino de Dios de esto que somos nosotros, dice, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Nosotros hemos tenido ese privilegio acá de plantar algunas cositas y ahora estamos viendo los frutos. Pero no porque nos preocupemos, para que salga, salió. Se produjo una cosa natural.
Incluso dice aquí, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esta es la salvación. Sí. Yo recuerdo una vez en mi iglesia llegó un joven y me mostró una foto. Me dice, ¿conoce esta foto? No lo ubico, le digo yo, no lo sé. ¿Es de la iglesia? No, me dice, ese era yo antes de conocer a Cristo. ¿Cómo había cambiado ese hombre? No sé. Pero habían salido muchas cosas sin que nadie quizás se las dijera, pero salieron porque el Espíritu Santo había obrado en su vida. Entonces, ese es lo que Dios quiere, que se deje guiar, que se deje enseñar, que se deje orientar, que se deje caminar por el camino que Dios quiere y no por el camino que yo quiero, aunque pareciera más fácil y entretenido. Así es. Las cosas en el reino de Dios, por una parte son fáciles y por otra son difíciles. A veces nosotros queremos tener una decisión de un momento a otro. Hay cosas en la vida que a nosotros nos demandan días de meditación, días de estudio, de reflexión. Y los cambios en la vida a veces no se producen de la noche a la mañana. A veces nosotros necesitamos información para saber si estamos bien o estamos mal. El mismo Espíritu Santo a veces se demora meses en convencernos de pecado, que nosotros no queremos dar nuestro brazo a torcer. Estamos empecinados en mantener una posición equivocada y que Dios después de varios meses nos logra convencer y nos logra llevar al arrepentimiento. Es por eso que no hay que moverse antes de saber si el camino está llano, porque algunos toman una decisión sin saber, aunque hay que tener la fe. Cuando Dios le dice a uno, mira, anda por este camino, aunque no veas que está claro, pero tenemos que tener fe en lo que Dios dice, avanzar por fe, pero no con presunción. La presunción es otra cosa muy distinta, donde no está incluida la oración, no está incluida la meditación y el estudio de la Biblia, y es como una aventura, como algo muy osado. Y estamos llamados a hacer crecer la semilla, como decía Raúl, esa semilla que mencionó en la palabra de Dios, que el reino de Dios crece en nosotros sin que nos demos cuenta. Y eso da a entender que nunca nos vamos a dar cuenta nosotros que somos mejores que antes, porque algunas veces decimos, no, yo estoy mejor que antes. En realidad, cuando somos cristianos, a veces nos encontramos que nos falta mucho. Como decía Pablo, todavía no lo alcanzo. Por eso que estamos muy lejos de felicitarnos. Siempre estamos al debe, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza difícil de llevar. Una tendencia al pecado. Una tendencia al pecado que siempre va a estar y que tenemos que siempre estar dependiendo de Cristo y humillados muchas veces. Pero, de eso depende el Evangelio. ¿Cuántas veces nos humillamos por las cosas que hacemos? Pero la verdad es que no hay que desanimarnos. Pero fíjate que la parábola que yo había leído hace un rato termina con una cosecha. No nos preocupamos, crece, no sabemos cómo. Quizás yo le tiro agua, alguna cosita. Pero ¿cómo está creciendo eso? Ahí creció. Pero termina, dice, y cuando el fruto está maduro, mira qué interesante. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. O sea, ¿qué queremos decir con esto de que esto no va a durar para siempre? Sí. Tiene un fin. Y las profecías indican que estamos a las puertas de ese fin. El ambiente, la situación del mundo, los acontecimientos están marcando un hito, una demostración de que esto se va a terminar. Quizás volvamos otra vez a leer algunos textos de acá, Apocalipsis 14. Como tú decías, estamos viendo la última parte, porque después vamos a entrar de lleno a analizar algunos de estos mensajes. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar. Esto se genera en el cielo, ¿te fijas? Dios viene por fin. De una voz aguda, dice otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y redime o vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Interesante, ¿eh? Sí. ¿Cuándo va a venir? Cuando esté madura. Claro.
La verdad es que nosotros no tenemos mucho tiempo ahora. Siempre está la idea en nuestra mente y de muchos de que todavía tenemos tiempo para tomar algunas decisiones importantes en la vida nuestra. Decisiones que van para el camino de Dios. Y siempre decimos, tomemos estas decisiones después. ¿Para qué me voy a entregar tanto ahora? ¿Para qué voy a hacer estos cambios? Que a veces son cambios muy drásticos en la vida, como decías tú con respecto a esa foto de ese joven que cambió su vida completamente. Pero estas uvas representan uvas maduras, que están maduras no en el Espíritu Santo, no en una transformación semejante a Cristo, sino están maduras en una semejanza a Satanás, en una semejanza a la corrupción moral, y que pasaron la barrera de haberse santificados y se les pasó el tiempo y quedaron en una condición deplorable, sin posibilidad de arrepentimiento porque ya se les acabó el tiempo, y llega el momento en el cual ese ángel cosecha las uvas y las mete en el lagar, que es un lugar donde se aplastan las uvas, se destruyen y corre, como dice aquí, la sangre por 600 estadios allí, 1600 estadios. Eso representa la destrucción que va a ocurrir en los días de Jesús, como Apocalipsis 6 lo representa. Para muchos la venida de Jesús va a ser un momento terrible de miedo, porque no se prepararon y no van a tener qué decir. Es por eso que la palabra preparación siempre ha estado en la Biblia, siempre ha estado en los evangelios, también en Apocalipsis, y de esa manera concluimos este mensaje. Estaba pensando que, ¿te acuerdas de esta parábola, no es cierto? Usted quizá una semilla que tiene que crecer, pero crecer para bien. Y Dios tiene todas las herramientas para que usted crezca. ¿Y cómo crece usted? ¿Leyó esta mañana su Biblia antes de salir al trabajo? ¿Estudió una porción? No se quede con lo que escucha quizás en la iglesia. Sería interesante tomar algunos apuntes, pero luego, en forma personal, tomar y conversar, porque cuando uno lee la Biblia, Dios le habla y lo orienta. Y a lo mejor en el día, eso que leyó en la mañana va a servir para que alguna persona que está pasando en un problema, usted sea el bálsamo de la salvación. Piénselo, dedique un momento a estudiar su palabra, concéntrese en eso y usted tendrá un día hermosísimo y crecerá para vida eterna. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.